Henry Cavill ama Warhammer más que tú. No nos conocemos y hay mucha gente en el mundo, pero aún así me sería muy difícil que diese con alguien que sea más fanático de Warhammer que Henry Cavill. ¿No me crees? Pues quédate, porque en este vídeo vas a descubrir qué significa Warhammer para Henry Cavill, el conocidísimo actor que habréis visto encarnar a personajes como Geralt de Rivia o Superman. Seguiremos muy de cerca de dónde viene su pasión, cuál es su facción favorita y no solo eso, sino que además intentaremos descubrir cuánto dinero se ha gastado en esta peculiar afición que seguro que muchos compartís con él. Te animo a pintarte unas minis mientras escuchas este vídeo. No veo mejor forma de honrar a nuestro protagonista de hoy. Dicho esto, comienza nuestra historia. Henry William Dalglish Cavill, conocido simplemente como Henry Cavill, nació el 5 de mayo de 1983 en la ciudad portuaria de St. Helier, la cual es considerada la capital de la isla de Jersey, una isla situada en el Canal de la Mancha, por lo que sí, muy a mi pesar, he de deciros que nuestra estrella es inglés. Como odio a esos ingleses. Pero, por otro lado, el hecho de que sea británico sirve para explicar de dónde viene esta parte de la pasión, puesto que Games Workshop también nació en Inglaterra unos años antes que él, en 1975 en Londres. Como dato curioso, la primera edición de Warhammer Fantasy se lanzó en 1983, año en el que, como hemos dicho, nació nuestro querido Henry. Por si no lo sabes o fueses nuevo en el canal, Warhammer es un wargame de miniaturas que combina estrategia de mesa, pintura de figuras y roleo. Vamos, una mezcla entre ajedrez, Dungeons and Dragons y maquetas. Pero bueno, el hecho de que Henry y la primera edición de Fantasy nacieran a la vez son meras casualidades. Obviamente, cuando Henry Cavill nació, estaba ocupado aprendiendo a hablar, caminar y a no cagarse encima. Aparte de ese aprendizaje por el que todos hemos tenido que pasar como humanos bebés, todo parece indicar que Henry tuvo una vida acomodada, puesto que este era hijo de Colin Cavill, un corredor de bolsa, y de Marianne Dalglish, una secretaria de banco. Esta suerte y educación tuvo que compartirla con otros 4 hermanos, Piers, Nicky y Simon, que los 3 son mayores que Henry, y Charlie, que sería el 4º hermano menor que Henry. En entrevistas ha hablado de su infancia en casa como algo caótica. Imaginaros a 5 hermanos varones viviendo en la misma casa que, vamos, menudos combates de lucha libre se debían de montar entre ellos. Aunque bueno, en el tema de la educación comenta que para él fue algo más cómodo que para el resto de sus hermanos, ya que el hecho de ser uno de los hermanos jóvenes hacía que sus padres fueran mucho menos estrictos con él. Quienes tengáis hermanos lo entenderéis. Al mayor le toca pasar por todo primero y llevarse la mayoría de castigos y palos. Con los pequeños, en cambio, los padres se relajan. Aunque este hecho no impidió que tuvieran una muy buena relación entre ellos. De hecho, podemos ver a los Cavill acompañando a su célebre hermano a muchas de las galas a las que este ha asistido. En estas ceremonias también suelen ser habituales su padre y su madre, los cuales lucen orgullosos al lado de un hijo que contra todo pronóstico ha logrado triunfar en una carrera en la que muchos otros fracasan. Pero no adelantemos acontecimientos, volvamos a su infancia. Estamos en la maravillosa década de los 80, en la tranquila ciudad de St. Helier. Las emisoras locales pinchan a Jazz, Kyle Minogue y Dire Straits. Los sábados por la mañana los niños se sientan frente al televisor para ver Blue Peter o los dibujos de He-Man y Thundercat. En los cines podemos ver películas como Roger Rabbit o al mismísimo Michael Keaton que se pone la capa de Batman. Si hablásemos de juguetes y fuésemos unos niños de aquella época, no es difícil imaginarnos tirados en el suelo del salón jugando con figuras de Action Man o de las Tortugas Ninja, montando castillos de Lego o echando carreras al Scalextric. Es una época donde todo parece nuevo, brillante y lleno de posibilidades. Y es en una de estas casas donde un Henry Cavill niño empezó a descubrir a sus primeros héroes. Pero estos no aparecen en la tele ni en el cine, sino que son miniaturas del Wargame de Games Workshop, conocido como Warhammer Fantasy. Más concretamente se trataría de la tercera edición de esta colección, la cual estuvo a la venta de 1987 a 1992. Y sí, Henry hoy en día es un fan aférrimo de 40K,
pero en más de una entrevista ha declarado que se introdujo a este mundillo a finales de los 80 gracias a los ejércitos de fantasía medieval de Warhammer Fantasy. ¡Alabao! Henry apenas tenía 6 años que ya estaba pintando Warhammer. Me parece increíble. Yo a esa edad probablemente me moría de miedo solo con ver la ilustración de un orco. Pero bueno, cada uno es como es y él tuvo claro su hobby desde el primer momento. En esta etapa de su vida, Henry estudiaba en St. Michael's Preparatory School en St. Sabur, Jersey, un colegio privado con disciplina bastante tradicional. Era un ambiente académico exigente, con clases de pocos alumnos donde se hacía mucho énfasis en el comportamiento, la apariencia y el desempeño escolar. Muchos de los alumnos provenían de hogares relativamente acomodados, lo que implicaba también una cultura de expectativas altas, tanto académicas como sociales. Durante estos años, Henry sufría bullying. En una entrevista con People ha contado que en el colegio lo molestaban por estar pasado de peso. Él declaró: "Me molestaron y fue duro", pero también ha dicho que no guarda rencores. Entiende que kids being kids, niños siendo niños. Los niños actúan así muchas veces por su propia inseguridad y cree que esas experiencias lo hicieron más observador, lo que más adelante le sirvió para aplicar en sus estudios de personaje como actor. Además, Henry ha hablado en más de una ocasión que pintar miniaturas de Warhammer para él es algo terapéutico, por lo que seguramente en esa etapa el pequeño Henry, al salir de clase, lo que más deseara fuera llegar a casa, sentarse en su mesita de pintura y olvidar esos malos ratos dando color a sus ejércitos. Wow, cuanto más indago en este personaje, más identificado me siento en él. Yo pasé por algo parecido de pequeño, pero en mi caso mi refugio fueron los videojuegos. Pero bueno, no hemos venido a hablar de mí ni mucho menos, hemos venido a hablar de Henry Cavill. Así pues, ¿qué es lo que más le gusta a Henry de Warhammer? ¿Y en qué casa con su personalidad? Dejemos que sea el propio Henry el que nos lo explique. I probably picked up on it late 80s and then really got into it early 90s, went to boarding school, was already unpopular. Yeah, and this relaxes you, I assume? This is like something that brings you down to like zero? Look, I love it, but I get very frustrated with it at times. Why? Because you want to be good at it, right? And What do you mean good at it? painting, for example. Oh, okay. And you can mess up painting for many, many years before you get one thing right. And then you have to do an army of them. And then you have to compare them next to someone else's who's really good. Tal y como decíamos, es su momento de desconexión, y sin duda alguna se trata de un fricazo hasta la médula. Henry's painting time. Y le encanta la fantasía. Como os comentará mi amigo Aristóteles en su vídeo, ¡hola! Henry Cavill se tomó muy en serio su papel en The Witcher, ya que había leído los libros de Andrzej Sapkowski y era un gran amante de la saga de videojuegos hecha por CD Projekt. De hecho, en más de una entrevista he podido ver que él mismo dice que se ha pasado de Witcher no sé cuántas veces. O sea, lo mismo que para mí es Skyrim, para él es The Witcher. Es otro de sus lugares seguros por el que dar un paseíto, relajarse, resolver crímenes, pues lo que se hace en The Witcher, vamos. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Si bien antes comentábamos que Henry sufría bullying en el instituto, lo cierto es que hoy en día aquellos matones no tendrían nada que reprocharle al Cavill actual, porque él no es ni de lejos el prototipo de nerd al que nos tiene acostumbrado la cultura pop. El estereotipo friki que todos tenemos en mente es el de un tío feo, da igual que sea gordo o enclenque, tímido, con poca carisma, al que las mujeres rehuyen y que muchas veces incluso se avergüenza de su propio hobby. Esto ocurre porque en la visión de una sociedad que se vende como perfecta, lo suyo no es un hobby válido. Lo aceptable es ir al fútbol si eres tío, salir de fiesta, comprarte bolsos de $5.000 y aparentar que tu vida es tan bonita como aparenta, ¿verdad? I mean, the easy answer is Warhammer 40,000. That is my jam. I have been into it since I was 10. When you paint them, what do you do with them then, Henry? Then you put them together in little armies and you fight against someone else's army. It is fun. Oh, I mean, very it sounds fun. ridiculous, but it is Yeah, fun. no, toys, very good fun.
Digamos que Henry Cavill no encaja en este molde. Primero, porque es un tipo extremadamente carismático y físicamente imponente. Segundo, porque no esconde su pasión por Warhammer, sino que la comparte abiertamente en entrevistas y redes sociales. Lo hace sin ironía, sin pedir perdón y sin intentar suavizarlo para que parezca algo guay. Él dice lo que le gusta y punto. Eso genera respeto incluso entre quienes no tienen ni idea de qué va Warhammer, porque transmite orgullo y autenticidad. Y quizá allí está lo interesante. En las entrevistas donde habla de Warhammer se le ve con una sonrisa distinta, como si por un momento dejara de ser la estrella de Hollywood y volviera a ser Henry, el chico que se quedaba en casa montando minis cuando los demás hacían lo que en ese momento molaba hacer. Pero bueno, si me dejáis teorizar, me dejáis encenderme el porrillo, tengo la extraña sensación de que en su interior todavía perdura una pequeña grieta que él llena con mundos de fantasía y batallas donde las reglas son claras y los héroes pueden ganar si luchan lo suficiente, donde puedes tener un control que la vida real a veces no te permite. Y vamos a comentar el tema de Henry Cavill y las mujeres. Entiendo que para él ha debido de ser toda una suerte encontrar a una pareja como Natalie Viscuso. Natalie es una productora y ejecutiva en el mundo del cine y la televisión. Ha trabajado en Legendary Entertainment, los de Man of Steel y The Witcher, El Hombre de Acero y El Brujero, y actualmente es vicepresidenta de Vertigo Entertainment, una productora detrás de proyectos de fantasía y ciencia ficción. Se conocieron alrededor de 2021 y desde entonces han aparecido juntos en varias alfombras rojas y eventos, mostrando una relación bastante estable y discreta, alejada del drama típico de Hollywood. Aunque, por añadir un pequeñito apunte, hubo muchas mujeres fans de Henry Cavill que empezaron a acosarla por redes sociales, pues por el tema de que, bueno, Henry ya no estaba soltero y ellas fantaseaban con que algún día se iban a casar con él. Pero bueno, Henry actuó rápido, lo denunció en redes sociales y ya ese acoso terminó. Volviendo al tema que nos ocupa, lo interesante es que fue el mismo Henry quien introdujo a Natalie al mundo de Warhammer y según ella misma ha declarado, se sintió como en casa en ese universo. Artísticamente es su terreno, le gustan la fantasía, el terror y la ciencia ficción, así que parece que comparten mucho más que la alfombra roja. Este hecho se hace evidente cuando ambos empiezan a trabajar juntos en la adaptación de Warhammer 40.000 para Amazon, lo que convierte esta pasión en un proyecto en común. A ver, a los que os guste comparar y poneros modo prensa del corazón, creo que todos podemos coincidir en que Natalie, pese a no ser famosa, es una opción bastante mejor para Cavill que Shakira. Menos mal, menuda bala esquivó Henry Cavill del pasado. Imagínate que acaba saliendo con Shakira. ¡Qué pereza! Recordemos que esa tía estuvo con Piqué, el prototipo de bully del instituto, elevado al cuadrado. Pues imagínate cómo debe de ser ella. Seguramente le hubiera hecho la vida imposible. Y su afición por Warhammer se hubiese visto perjudicada dentro de una relación así. Que si hubieran acabado juntos, Shakira hubiera sido feliz con él. La verdad que no lo sé ni me importa. Lo único que está claro es que él hubiera estado ocupado en asuntos más interesantes que en salir de fiesta para ponerle los tochos. Pero va, ya vale de hablar de estos temas. No somos sucios Eldars. El amor de la humanidad hacia el emperador es lo único que nos importa. Y Henry solo tiene ojitos para su facción favorita de Warhammer 40k. ¿Y cuál creéis que es? Venga, te dejo tiempo para que lo pongas en los comentarios. A ver si eres capaz de decirlo solo con la información que te he dado y de decirme cuál encajaría de todas las facciones de 40.000 con la personalidad de Henry Cavill. Venga, ya has dejado allí un comentario, ya has dado un likeazo, ¿verdad? Y te has suscrito y todo eso, ¿no? Venga, perfecto, pues te lo digo. Su facción predilecta son los Adeptus Custodes. Lo cierto es que a día de hoy sé muy poco del lore de Warhammer 40.000. No sé tú, pero yo siempre he sido muy amante de fantasy. Puede que el día que saquen Total War Warhammer 40.000, para lo que no debe de quedar mucho tiempo, empiece a molarme la idea de peña con blasters y espadas dándose de hostias por el espacio. Pero de momento no me entra. ¿Qué queréis que os diga? Así que en esta ocasión he tenido que acudir a un colega bien experto en la materia para preguntarle si tiene sentido que a Henry Cavill le gusten los Adeptus Custodes, teniendo en cuenta la personalidad que aparenta tener en público. Sí,
Sí, yo creo que tiene sentido que sea su facción favorita. A ver, realmente creo que él ha dicho varias, que él ha coleccionado a lo largo de su vida varias. Y Custodios realmente es algo bastante reciente en términos de Warhammer 40.000. Los Custodios tienen figuras, no llega a 10 años, yo creo, que hace que tienen figuras. O sea, que realmente hasta eso seguramente el tío coleccionaba otras cosas. Yo he oído que de Fantasy coleccionaba altos elfos y alguna cosa más que no me acuerdo qué. Y de 40.000 tengo entendido que antes de coleccionar Custodios el tío coleccionaba ángeles sangrientos, que también le pega, porque también son como marines espaciales muy guapos, que son como muy... Es un capítulo que hacen que sus marines, aparte de ser guerreros, también son artistas y cultivan el arte, pero luego además son tíos muy sanguinarios que literalmente les da un episodio de psicosis y se cargan todo lo que tienen delante, sean aliados o sean enemigos. Tienen la rabia negra y la sed de sangre, son los ángeles sangrientos. Y los Custodios, pues me imagino que después, cuando salió, ya existía el meme de Henry Cavill, que era igual que Superman, pero es que resulta que Superman también es igual que el emperador. O sea, es que tú ves la cara del emperador que se ha puesto siempre pues es que es su cara, es que tú lo buscas en internet y dices, joder, si es que es clavado, podría hacer el del emperador. Y yo pues me imagino que hasta en su cabeza, siendo un fricazo, pues él pensaría en algún momento, hombre, si yo soy el emperador, pues voy a coleccionar Custodios, claro que sí, que son los que me protegen a mí. Yo, si fuera él, es lo que haría, vamos, me haría el mejor ejército de Custodios. Los Custodios de Warhammer 40.000, pues es, en términos de soldados y de guerreros que tiene el Imperio, pues son los más poderosos que hay. Por encima de un Custodio ya, o sea, los Custodios son superiores a los marines espaciales, pero muy de lejos. Es como comparar a un futbolista del Real Madrid con uno del Elche. Saben de todo, porque además no solo son guerreros, sino que son guerreros, filósofos, científicos que saben de todo un cojón. Están dedican su vida a proteger al emperador y para ello tienen que mejorar en todos y cada uno de los ámbitos. Entonces yo creo que encajan muy bien en ese papel un poco que él ha hecho tanto de Superman. Realmente, que es que él ha sido Superman muchos años. Y el tío es una persona friki que le gustan estas cosas. No las hace solo porque le pagan, las hace por convencimiento, las hace porque le gustan. Gracias, Andri, por tu intervención. Bueno, en realidad, gracias no por la intervención, sino por no habernos dado la chapa con Lionel Johnson. Vale, venga. Pero, ¿cuánto de fan es Henry Cavill de Warhammer? Y cuando digo cuánto de fan, me refiero a cuánto cuchi ha invertido en Games Workshop. Cuando me quise enfrentar a esta pregunta, me di cuenta que lo malo es que no tenemos un vídeo en el que salga Henry mostrándonos su seguramente enorme colección. Así que debemos especular a partir de sus publicaciones de Instagram y escasas respuestas que haya dado sobre este tema en entrevistas. Y siento decepcionaros, pero las publicaciones de Instagram y sus respuestas en diversas entrevistas nos revelan que probablemente su colección no es tan enorme como imaginábamos, ya que, como más de una vez él mismo ha declarado, no dispone de tanto tiempo como quisiera para invertirlo en su hobby. De hecho, aunque sí que debe de ir comprando las figuras que más le gustan, tiene una gran marea gris o vergüenza gris de cajas y cajas de plástico sin pintar, por lo que entiendo que no tiene sentido que siga comprando cajas de Warhammer si no dispone de tiempo para pintarlas. De hecho, estas dos publicaciones de Instagram son una prueba de la lentitud a la que pinta, ya que si bien vemos que en 2020, con la pandemia, subió esta publicación en la que, digamos, que salía del armario y mostraba al mundo su amor por Warhammer, no fue hasta 2022 que pudimos ver la siguiente publicación, en la que mostraba orgulloso, con un vídeo, su figura pintada a medias. En la descripción de la publicación comenta lo siguiente, que él ha estado probando un montón de modelos de prueba, usando diferentes pinturas y técnicas, hasta que por fin sintió que iba en una dirección que le gustaba. Él mismo dice que no es nada del otro mundo, y que la cámara esconde muchos fallos, pero que aún así está contento con el avance y que es un proyecto en progreso, y reconoce que tiene mucho que mejorar, pero promete que habrá más actualizaciones pronto. No las hubo. Además, también aclaró que su miniatura llevará una lanza de Adrasita, simplemente porque es la opción que más épica queda. Y para rematar, comenta que está usando como referencia la obra de Adrian Smith para inspirarse en el diseño. Cuando vi esta publicación, la verdad es que lo vi
bastante motivado y concienciado con mejorar y continuar con la ficción del pintado de miniaturas, y parte de esto seguramente se debiera a que un par de meses antes había estado visitando la central de Games Workshop, y allí fijo que le habrían dado mogollón de consejos de pintado, y que si dispusiera del tiempo que él desease, hubiera aplicado nada más volver a casa ese día. A ver, imagínate, por ejemplo, vas a Disneyland París y te dan ganas de ver películas de Disney, pues esto es lo mismo. Pero Henry debe de tener una miriada de compromisos y el día sigue teniendo 24 horas. Y aunque se nota que se toma conciencia este tipo de arte, lo cierto es que no debe de tenerla tan presente en su vida como a él mismo le gustaría. Pero, ha ocurrido hace poco que Henry Cavill se ha lesionado grabando la próxima película de Highlander, por lo que se ha quedado postrado en el sofá y fijémonos qué tiene allí al lado. El granuja de Henry Cavill va a volver al friquismo, pero vamos. Dicho esto, mentiría si dijese que tengo datos suficientes como para hacer una aproximación al valor estimado. La única manera de saberlo sería llamar directamente a Henry Cavill y preguntarle, porque es que de verdad no hay ni una triste fotografía de los Warhammer que tiene. También había pensado que la única solución era hacer una estimación en base a lo que compra un fan promedio de Warhammer, pero es que tenemos que tener en cuenta que su poder adquisitivo ha cambiado mucho con el tiempo y que ha sido una ficción que dejó, que luego retomó, que luego dejó durante un periodo muy largo. No sé, simplemente nos va a quedar fantasear hasta que no comparta esa maravillosa colección con el resto del mundo. Pues eso, haciendo este vídeo mi chica se ha empezado a hacer preguntas sobre mi orientación sexual y no le culpo. ¿Me gustaría vivir con Henry Cavill? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, tiene un rancho con vacas gallegas. ¡Jodidas vacas gallegas! Se fue hasta Galicia para comprarlas. Tiene una zona exclusiva para poder hacer barbacoas al aire libre, tanto en invierno como en verano. Debe de tener una sala enorme, llena de cosas frikis, entre todas ellas una estatua de Arthas siendo rey exánime que le regaló Blizzard. A mí, Blizzard solo me ha regalado disgustos. En fin, en conclusión, lo que vemos en la historia de Henry Cavill no es solo la anécdota de una estrella de Hollywood que pinta muñequitos, sino la prueba de que las pasiones auténticas no entienden de fama, dinero ni expectativas sociales. Así que la próxima vez que alguien te diga que pierdes el tiempo pintando minis, piensa que hasta Superman hace lo mismo. Por cierto, ya lo he dicho, pero lo repito, los que seáis amantes de Warhammer 40.000, estáis de enhorabuena. Henry Cavill va a rodar una serie del universo galáctico de Games Workshop, apoyado por su mujer y la productora en la que trabaja. Pero todo esto lo podréis ver en el vídeo que ha hecho esta calabaza parlante, que está bastante malita de la cabeza. Porque sí, esta es la primera colaboración del canal, id a echarle un vistazo, os va a dar datos interesantísimos sobre este proyecto que va a traer el mundo de 40.000 a la pantalla. Nos vemos, chavales. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde es aquí? Pues aquí, chaval. A ver, suscríbete y te lo digo. Suscríbete, ¿te has suscrito? Te parto la boca. Te parto la boca como no te suscribas. ¿Ya te has suscrito? Perfecto. Nos vemos en la cantina del minero.